Muy bien. Vamos a continuar con el video número 2 del curso Proclamación Bíblica desde el Antiguo Testamento. Mi nombre es Manrique Salazar y de nuevo es un gusto estar con ustedes. Pongamos este ratito en manos del Señor. Padre, te damos gracias por este espacio. Te pedimos tu ayuda, te pedimos tu guía. Te suplicamos, Señor, nos permitas cómo conocerte mejor, cómo comunicarte a otros mejor. Permítenos escudriñar, Señor, ayúdanos a hacerlo, escudriñar tu escritura con celo, con responsabilidad, con gran entusiasmo, para encontrar en ella las preciosas verdades que has dejado escritas para nuestra transformación y la de otros. Te pido nos regales la humildad para aprender y crecer. En el nombre de tu Hijo Jesús pedimos esto. Amén. Muy bien. Para las siguientes lecciones, no quiero dar por entendido que todos ustedes ya conocen cómo hacer un sermón expositivo. Entonces les he escogido un método que me ayudó a mí muchísimo, ordenó mi predicación. La manera de construir un sermón se volvió un poco más mecánico y más fácil para mí. Y la entrega y la forma y la calidad del sermón a lo que otros han dicho creció para la gloria de Dios. Entonces, por eso es este libro. Entonces, ahorita vamos a hacer el primer paso del método de Don Ramesh en la predicación expositiva. Ustedes tienen esto en el website para que lo puedan bajar e ir leyendo de acuerdo al cronograma de lectura que les fue entregado en el sílabo. Por favor, acuérdense, es importante, antes de hacer estos videos y estas lecturas, es importante que usted lea la lectura antes de la clase. Y además, mientras usted está escuchando este video, tenga estas filminas al lado por si tiene que anotar cosas. Muy bien. Entonces, el método en sí son 7 pasos. Estudiamos el texto, estructuramos el texto, sacamos la proposición central del texto, o lo que otros llaman la gran idea del texto. Luego buscamos el puente propósito, lo que me conecta el mundo de aquellos tiempos con el mundo de hoy. ¿Qué es lo que yo quiero de esa proposición central del texto que mi gente aprenda y practique? Paso número 5, proposición central del sermón. Paso número 6, estructure el sermón. Y paso número 7, predique el sermón. Vamos a empezar con el paso número 1, estudie el texto. Mis hermanos y mis hermanas, no quiero más bien decir esto porque lo creo de todo corazón. Creo que usted y yo ese día, en el contexto de la enseñanza que Dios nos haya escogido, estudio bíblico, predicación, devocional, donde estemos transmitiendo la palabra de Dios, el texto escogido, usted y yo, creo firmemente, tenemos que ser con una intención humilde, digo esto, buscar ser el que más conoce de ese texto ese día en ese lugar. Y con esto no es para que usted o yo nos sintamos más que otros, no, todo lo contrario, para encontrarnos que fuimos responsables con estudiar y entender cada palabra ahí presente. Te animo a entrarle al estudio de un texto de esa manera. Vamos a empezar. Entonces, recordemos, este dibujito lo vimos en la lección anterior. Este es el resumen del texto, donde tenemos, primero necesitamos entender el texto como lo veían el lente, como lo veían la gente en aquellos tiempos. Texto de aquellos tiempos. El mundo, cómo veían el texto y lo entendían en aquellos tiempos. Entonces, por eso vamos a tratar de estudiar el texto, estructurarlo y sacar la proposición del texto. Esta proposición va a lucir más como Pablo le dijo a los colosenses, la idea principal de ese texto. ¿Me explico? Ahora, cuando pasamos a esta segunda parte del método, ya estamos hablando cómo transmitir, qué parte transmitir, cuál parte es aplicable de lo que se dijo allí a nuestra audiencia. Y eso logramos hacer el paso por medio del puente propósito. Tenemos
parte de nuestro método va a ser hermenéutica, parte de nuestro método va a ser homilética. Muy bien. Ahora vamos a entrar a lo que es el estudio del texto. Cuando hablamos del estudio del texto, quiero recordarles que Dios escogió cada palabra que está allí puesta, cada pequeña o gran palabra, las relaciones entre las palabras que se hacen para poder tornar una idea que tenga sentido y adquiere sentido y un párrafo envíe un mensaje. Esos fueron detalles escogidos por Dios. Y si tú y yo queremos entender lo que está diciendo por medio de ellos, necesitamos estudiarlos. Entonces, un texto tiene detalles. Un texto tiene detalles. Y tu tarea y mi tarea es encontrarlos primeramente. Y luego que los hemos encontrado, necesitamos entenderlos. Entonces, encontramos los detalles, tratamos de entender los detalles. Los detalles en un texto hay de variada forma, ¿verdad? Y para poder entender esos detalles, no solo descubrirlos, pero entenderlos, necesitamos afinar nuestra capacidad de observar. Necesitamos entrenar el ojo para observar el tipo de detalle que tengo que encontrar en una parábola, o el tipo de detalle que tengo que poner atención para encontrar en una narración, o el tipo de detalle que tengo que aprender para aprender a encontrar en una poesía, que normalmente están asociados a un mensaje, a cómo encontrar el mensaje. La observación es primaria. Espero que algunos de ustedes o todos ustedes hayan pasado ya por hermenéutica 1, hermenéutica 2. En ESEPA damos el método inductivo en hermenéutica 1. En ESEPA enseñamos cómo hacer una exégesis profunda en hermenéutica 2. Yo he sido profesor de hermenéutica 2. Espero que ustedes tengan las dos herramientas, método inductivo y exégesis también. Si no lo tienes, te lanzo a adquirirlas. Y en el método inductivo, el primer paso es la observación. Entonces, la observación, tú me dirás por qué es importante, pero déjame decirte por qué yo creo que es importante. Muchas veces somos muy rápidos al leer un texto. Muchas veces en esa rapidez inducimos el texto a decir cosas que no necesariamente está diciendo, porque no pusimos atención a los detalles, porque no observamos primariamente. Si te acuerdas del método inductivo y si lo has estudiado, lo primero que haces al observar es observar sin ser tentado a interpretar. Observa, determina los detalles, obsérvalos, estúdialos. Y luego, en la siguiente etapa, te presentas para interpretar. Y eso es lo que quiero animarte. Esto es un ejercicio que usamos en IVAC, que es un lugar donde les confié en el primer video que trabajo también. Y lo usamos para demostrarte un punto muy sencillo, de que los detalles, a veces los vemos dos personas distintas e interpretamos los detalles de manera distinta, cuando debiéramos de tener la misma interpretación. Entonces quiero mostrarte que es posible que dos personas, algo que Dios diseñó para ser interpretado solo de una manera, dos personas pueden interpretarlo de manera distinta. Ahora, eso es inconveniente, porque en la Biblia un texto tiene una sola interpretación, porque Dios quería mandar un mensaje, y esa interpretación puede tener varias aplicaciones, pero es una sola interpretación. Tu responsabilidad mía es encontrarla de manera adecuada. ¿Qué ves ahí? Tómate unos segundos para ver esa imagen. Algunos de ustedes, los que ya hayan hecho este ejercicio, no digan nada, por favor, para que no me distraigan a los demás. Es una broma, ya que no se pueden oír. Muy bien. ¿Qué ves allí? Este ejercicio lo hago siempre en nuestro curso de hermenéutica 1, perdón, en el curso de hermenéutica 2, en el área de recordar aspectos de la introducción a la observación. Y algo que normalmente mis alumnos dicen es esto. Levanta la mano a alguien y dice: profesor, yo veo una mujer joven. Lo primero que le respondo es:
Ok, ¿por qué? ¿Dónde ves la mujer joven? Y de pronto me dicen, bueno, yo veo y de hecho los invito a pasar a señalarme cuáles son los detalles de la mujer joven que estás viendo. Y lo primero que me dicen es, véala aquí, ve la mejilla izquierda, viendo hacia allá la mujer, con la nariz y con el ojo, el pelo, la oreja, la quijada, un collar. ¿Qué más ves? ¿Qué otros detalles ves? Les pregunto. Y de pronto ella dice, parece que es joven, tiene un chal, tiene un abrigo de piel, tiene un sombrero, tal vez esto es un sombrero. Y de pronto en el resto de los alumnos se escucha decir, sí, claro, ya la vi, sí, muy bien. De pronto otros escuchan, no, yo no lo veo. Ah, ya lo veo. Eso me deja entender de que a veces no vemos los detalles, no fuimos capaces de verlos, pero en el momento que alguien los vio, nosotros nos conectamos a su interpretación y caemos inmediatamente en su interpretación. Ahora, después, le pregunto, la siguiente pregunta es, ¿alguien más ve algo distinto? Y a veces, no siempre, pero alguien levanta la mano y dice, yo veo algo completamente distinto. Ahora veo la mujer joven porque me la mostraron, pero yo veía una mujer mayor, muy mayor, una anciana. Inmediatamente le pregunto, ¿dónde la ves? Dime, muéstrame dónde están los detalles que te dejan interpretar que es una mujer anciana. Y de pronto viene la persona al frente y me dice, mira la nariz, mira los ojos y las arrugas, el pelo, un chal que la cubre, la quijada, la boca, la nariz. Parece que tiene frío, está arropada, parece una mujer mayor, y un poco en el pelo, un sombrero que puede tener. ¿Ves la mujer mayor? ¿Ves la mujer menor? Interesante que mismos detalles, diferentes interpretaciones. Bueno, muchas veces la Biblia es aproximada de la misma manera, cuando no debiese de ser. A veces yo he tenido una interpretación de la Biblia diferente a otras personas porque yo no puse observación suficiente en los detalles. Cuando una vez que lo hice, pude encontrar la misma interpretación que otros han hecho. Entonces, esto para decir que la Biblia tiene una sola interpretación, varias aplicaciones. Pero para encontrar la correcta interpretación, necesitamos observar bien los detalles. Otro ejercicio que hago de observación es este. Y entonces te pregunto a ti, observa, no interpretes. Esto es un ejercicio que quiero invitarle a hacer cuando estudia un texto. Paso número 1, estudiamos el texto. Pero el primer aproxime que sea observación, encontrar y estudiar los detalles, sin interpretarlos, para dejar que ellos mismos, detrás de nuestro estudio y nuestra investigación, después podamos practicar la interpretación, para no insertar ningún entendimiento ya preconcebido. Entonces, levantó algunos de mis alumnos que deciden practicar observación solamente, me dicen, es un libro, tiene una señal, es rojo, varias hojas con un fondo amarillo, está puesto sobre una tela amarilla. Otros me han dicho, es una caja en forma de libro. Otros me han dicho, es una pintura. Y esa es una manera correcta de observar sin interpretar. Después, cuando le pides a la persona, interpreta. Yo creo que es una Biblia. Muy bien, interpretación. Basado en los detalles que estudié. Muchas veces hay que hacer eso para poder estudiar bien un texto. Ahora te voy a dar tiempo para que tú analices esta. Tú dime qué observas. Trata de no interpretar, para que no insertes ideas ya preconcebidas. ¿Qué ves allí?
Muy bien. Algunas personas, cuando he presentado esto en la clase, me han dicho: profesor, veo dos hombres con barba, con túnicas. Veo uno que está diciendo paz y amor. Veo al otro con la pipa de la paz. Veo a uno con un pedazo de madera de forma de cruz. Veo una paloma encima de los dos hombres. Parece que uno de ellos veo a un hombre con un triángulo detrás. Los dos están sentados. Parece que la paloma manda destellos de luz, o hay destellos detrás de la luz de la persona. Eso es observar, y lo hicieron bien muchas personas. Ahora, interpretar y observar al mismo tiempo, algo bien dicho: ese Jesús, ese es Dios o Abraham, ¿verdad? Ese es el Espíritu Santo. Interpretación. De nuevo, esto con lo que busco es con animarles a entrar a un texto, a observar las palabras, la relación entre ellas, las características, las repeticiones, las formas de ellas, sin meter la interpretación ya preconcebida, o con tu entendimiento imponerle tu entendimiento y significados de las palabras ya al texto, sino que eso venga producto de tu estudio, de que saliste a encontrar un diccionario bíblico para poder encontrar el significado de ese texto, y ahí entonces interpretas qué significa, pero hasta que hiciste el estudio, no con ideas preconcebidas. Muy bien. Comprender un texto bien, hay un requisito. En esto de estudiar el texto necesitamos verlo en una manera de la siguiente forma: me voy a transportar a aquellos tiempos y voy a tratar de imaginarme, voy a tratar de encontrar información que me permita tener una visión de cómo se vivía en ese tiempo, en el contexto de ese texto, y me permita comprender ese texto, ¿verdad?, en el pueblo de las personas que lo recibieron por primera vez, a quienes estaba dirigido. Entonces, una de las maneras es preguntarse qué significó el texto para esa audiencia bíblica. Y entonces, si voy a responder esa pregunta, necesito encontrar el estudio de las palabras, de las relaciones, como lo entendían ellos en aquel tiempo. Entonces eso me lanza a encontrar el significado de las palabras en griego koiné para el Nuevo Testamento, que es lo que se hablaba en esos tiempos. Eso me lanza a estudiar, a ir a encontrar el significado en el hebreo de las palabras en español, las que fueron traducidas al español en mi Biblia, en el idioma hebreo que se hablaba en esos tiempos. No es encontrar el significado de las palabras en español en el diccionario en español de la Real Academia Española, no. Si me voy a transportar a aquellos tiempos, necesito entender cómo lo entendía la audiencia bíblica, o sea, en el idioma en que fue escrito primariamente y en que fue escuchado primeramente. Estudiar el texto, estudiar los detalles. Tenemos que observar como con lupa las palabras. A veces no va a haber tiempo de estudiarlas todas, entonces necesito discernir entre las palabras importantes y las no importantes, entre las palabras que ya sé porque ya las estudié en el pasado, o porque no y de las que no he estudiado todavía. Yo las diferencio entre palabras grandes y palabras pequeñas. Van a haber palabras pequeñas que no hay necesidad de estudiar, van a haber palabras grandes que no hay necesidad de estudiar. Pero a través del tiempo uno afila o entrena el lente de uno para reconocer las palabras que van a ayudarme a redactar la idea primaria del texto. Entonces, es necesario observar las palabras, pero también ver cómo se relacionan unas con otras. A ver, la relación a veces va a ser gramatical. Mira, en esta oración, esta palabra es el sujeto. El sujeto es el que está o recibiendo o emitiendo la acción. Mira, en el predicado veo esta otra palabra, esto es una persona, y es a la que se le está diciendo la acción que el sujeto está haciendo. Esta otra palabra es el verbo, es la acción. Esos son detalles gramaticales, relaciones gramaticales. Mira, está en modo imperativo, es un mandato.
No, es un modo acusativo, o sea, te está dando por hecho que la acción que está diciendo que se va a hacer va a suceder y la da por un hecho. Tantas cosas de la gramática que son importantes para estudiar en un texto. No sé si te pasa a ti como a mí, pero español no fue de mis lecciones favoritas en el colegio. Pero mis hermanos y mis hermanas, quiero serles sincero, no hay manera de entender profundamente un texto sin recordar un poco primero la gramática. Porque Dios utilizó la gramática que hablaban en aquel tiempo para transmitir y comunicar. Y Dios ha utilizado a hombres y mujeres a través de la historia para traducir al español utilizando la gramática en español, paralelos gramaticales de griego y de hebreo en el español, para poder comunicarte lo más fiel posible que se dijo. Para ti y para mí, y ser expertos en lo que dice ese texto, necesitamos recordar un poco de gramática. Entonces sale a encontrar algún librito de gramática y repasar conceptos. Muy bien, relaciones cronológicas, geográficas, lógicas, psicológicas, contextuales son sumamente importantes en este proceso de estudiar el texto. Una vez que has estudiado las palabras y las relaciones entre las palabras, te aconsejo que le hagas preguntas al texto, preguntas a las palabras también, ¿verdad? Preguntas a las frases. Algunas preguntas necesitamos poder responderlas ahí inmediatamente, saliendo a utilizar concordancias, diccionarios, comentarios. Hay algunos libros que nos explican el contexto de los tiempos cultural histórico que se vivía en esos tiempos. Las Biblias de estudio son una buena fuente. Necesitamos formular preguntas y las anotamos como observaciones. Necesitamos poder responder esas preguntas para empezar a generar una serie de material que después yo voy a decidir cómo utilizarlo en la interpretación. Luego necesitamos analizar las distintas respuestas y cuáles son útiles para este texto en este contexto. A veces vas a estudiar una palabra y en el diccionario van a salir como 9 significados. Entonces hiciste la pregunta, ¿qué significa esta palabra en el griego cuando hablaban en aquellos tiempos? Vas a encontrar las 9 potenciales significados en toda la Biblia, como se ha utilizado esa palabra en toda la Biblia. Necesitas analizarlas para ver cuál es el significado de esos 9 que se está utilizando en mi texto. Y luego necesitas aplicar esa respuesta. Vas sabiendo ese significado, lo vas a utilizar y aplicar a la hora de interpretar el texto. Le haces preguntas a las palabras, le haces preguntas a las relaciones de las palabras. Pon un ejemplo. Mi esposa se llama Rebeca. Si yo pongo, yo amo a Rebeca porque ella es hija de Dios. Entonces, hacerle una pregunta a la palabra podría ser, ¿quién es Rebeca? Y la respuesta sería, la esposa de Manrique. Luego otra pregunta sería, ¿cuál es la acción? ¿Quién es el sujeto? Bueno, Manrique es el sujeto. ¿Quién es el que hace la acción? Manrique. ¿Cuál es la acción? Amar. Muy bien. Ahora, preguntas. ¿Por qué Manrique ama? Muy bien. Aquí está la razón. Y esta es la relación de la acción. Y esta sería preguntas sobre las relaciones. ¿Por qué Manrique ama a Rebeca? Y dice que la razón es porque ella es hija de Dios. Eso es un ejemplo de hacerle preguntas a las palabras, pero también preguntas a las relaciones. Las palabras rojas normalmente tienen que ver con sustantivos, verbos, adjetivos. Y ellas te dan la carne de la idea que se está formando. Pero son las palabras verdes, las pequeñitas, que ahorita las estoy usando en azul,
las que te dejan entender las relaciones. Porque ella es hija de Dios, es la razón, es la relación que hay entre la acción que va a recibir Rebeca, lo que motiva al sujeto a amar a Rebeca. Es muy importante que analices no solamente las palabras, pero que también analices profundamente y le hagas preguntas a las relaciones también. También hay otro tipo de preguntas que tienes que recordarte. Entre aquellos tiempos y estos tiempos hay una brecha grande de miles de años. Y esa brecha a veces tiene que ver con un aspecto cultural histórico. Los tiempos históricos de aquellos tiempos no son los tiempos de hoy. La cultura en ese tiempo no es mi cultura. Entonces hay una brecha grande y necesitamos acortar esa brecha. Necesitamos hacer preguntas de trasfondo. Las preguntas de trasfondo tienen que ver con cómo era el pueblo en el que vivía la gente que escuchó ese texto. ¿Cuál era la cultura de las personas que escucharon el texto? ¿Cuál era la cultura de la persona que escribió el texto? ¿Era la misma? ¿Cuáles eran las diferencias si eran distintas? Preguntas de trasfondo. ¿Qué estaba pasando en esos tiempos, en esa ciudad, en ese reino, en ese contexto específico? Preguntas de hecho. Lo que ese autor le está pidiendo a esas personas es una aseveración, es un mandato, es un regaño, es una exhortación. ¿Qué consecuencias le implica a esa persona esa acción que se está haciendo? Lo que el autor bíblico le escribe a la audiencia, ¿qué implicaciones de hecho le implican a esa audiencia? Preguntas de significado. ¿Qué significa esa palabra? ¿Qué significa la relación entre estas tres palabras que están en una lista? ¿Qué significa esas palabras hoy? ¿Qué significaban en aquellos tiempos? ¿Hay diferencia importante? ¿Qué significa ese mandato que se le estaba dando a ellos? ¿Qué significa hoy? Lo que se les pidió a ellos, ¿qué significa hoy? Que se nos pida a nosotros. ¿Cómo luce? Preguntas de aplicación, muy importante. Porque la pregunta de la aplicación sería, posteriormente a que se les comunicó ese texto, ¿qué hicieron ellos con ese texto? ¿Qué es lo que Pablo, qué es lo que Moisés quería que ellos hicieran con ese mensaje? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer con ese mensaje que se les dio? ¿Se aplica a nosotros? ¿Cómo lo podríamos poner en práctica? Preguntas de aplicación. Continuando, tienes que interpretar texto por texto. Cuando vas a tomar una fracción de la escritura y la vas a estudiar para poder enseñarla, tienes que darle oportunidad al autor bíblico y usar lo que el autor bíblico piensa y tratar de entender las palabras y el mensaje del autor bíblico sin invadirlo con otros autores o con otras partes de la escritura. El primer paso es yo y Pablo. El primer paso es yo y Moisés. El primer paso es estudiar el texto yo y Oseas, yo e Isaías. Y no tratar de leer un texto que me memoricé o un texto que ya entendí porque usan las mismas palabras e inmediatamente insertar esa idea sobre ese texto. A veces cometemos un error cuando entendemos algo en un texto, pero esto no nos gustó. Entonces traemos otro para tratar de alguna manera imponer un significado de otro sobre este, porque este ahora sí tomó una manera que sí me parece. Tenemos que interpretar texto por texto, tomar un texto en su propio contexto, en su propia realidad y dejar de que el invitado principal sea lo que el autor de ese texto está diciendo. Muy bien. Para eso vamos a necesitar varias herramientas muy importantes. Sabes, aquí en Costa Rica tenemos acceso a buenos recursos. Creo que para poder interpretar un texto necesitamos hacernos de varios elementos. Un primer elemento que te aconsejo conseguirte para poder hacer un buen estudio
es una concordancia. Una concordancia, la Strong, es sumamente importante. Vas a tener las palabras que están en toda la Biblia y las vas a poder encontrar de manera en orden alfabético, y dónde esa palabra sale en cuáles pasajes. Luego esto va a ser relacionado con un número, porque una palabra en español pudo haber sido traducida 4 palabras en griego y se usa una sola palabra en español. Entonces es importante saber cuáles son las palabras en el original que fueron traducidas con una sola palabra en el español y qué significaban y qué diferencias tienen las unas de las otras. Entonces la concordancia, mi hermano y mi hermana, es algo que no puede faltar en las hay digitales. Creo que esta Strong anda por ahí gratis, PDF si no me equivoco. También es importante que te hagas de diccionarios exegéticos. Un diccionario exegético te va a decir la palabra en el significado, pero en el original, no en español. Entonces, ahorita yo no tengo uno que pueda mostrarte, pero hay varios y algunos están en internet. También te animo a estudiar griego, mi hermano y mi hermana, o estudiar hebreo. Te animo a estudiar, no es una pérdida de tiempo, vas a poder entender el texto mejor que aquellos que no saben el lenguaje original. No estoy diciendo que la persona que no tiene los lenguajes originales no puede entender la palabra de Dios, no, claro que sí. Y puede hacerle gran impacto y lo que tiene que suceder, sucede. Pero no podemos decir lo contrario en cuanto al que sabe los idiomas originales. Puede entender más profundamente, llegar a entender algunos detalles que sin ese conocimiento no se puede. Es posible, sí se puede. Te animo a inscribirte en lenguajes originales, porque en ese caso tendrías el acceso de diccionarios que te permiten, estoy buscando un diccionario por ejemplo en griego, donde puedes perfectamente encontrar la palabra en griego y el significado en el griego original, y eso ya sea en hebreo. Así que te animo, es un pequeño anuncio, a que matricules en ESEPA, hebreo o griego. No minimice la importancia de esto. Es importante. Otras cosas que puedes utilizar son léxicos, puedes utilizar diccionarios, comentarios bíblicos, pero déjame advertirte con un comentario. Si tuvieses un comentario a la par, necesitas primero un ejemplo de los de John MacArthur. Él interpreta, pero tú necesitas estudiar el texto antes de ver la interpretación de él. Quiero animarte a hacer paso número 1, paso número 2 y paso número 3 sin entrar en ningún comentario. Ahora, los comentarios a veces tienen una sección para entender el trasfondo, la cultura, el autor. Eso sí lo puedes leer, pero no entra a tratar de buscar qué interpretó don John MacArthur para que luego entonces tú le copies la interpretación. No tengo nada en contra de don John MacArthur. Es un gran maestro y muchísimas cosas él la va a enseñar de una manera muy bien, como muchos otros también comentaristas. Pero lo que queremos es de que tú hagas tu ejercicio primero sin una influencia, para que tomes tu decisión. Y luego después puedes venir a observar a algunos otros hombres y mujeres de Dios que hicieron sus interpretaciones para ver cómo estuvo la tuya y poder comparar. Pero trata de no entender, y esto te lo recomiendo porque acabo de encontrar el de John MacArthur, pero hubiera sido cualquier otro intérprete, comentario, te explicaría, te recomendaría de la misma manera. Esto es un recurso en español, están los comentarios de él, que han sido muy útiles para mí y espero que también puedan ser para ti. Pero cuando estamos hablando de interpretar, los comentarios van de último, ¿verdad? Diccionario bíblico. Muy bien. Necesitamos evitar 3 peligros: sobre interpretación. Cuando hablamos de desinterpretación, es que ignoras detalles importantes y ni siquiera los consideraste, mucho menos los estudiaste. Entonces hay cosas que dejaste de estudiar y por lo tanto dejaste de interpretar. Hay otras cosas que sí los reconociste los detalles y que fuiste y los trataste de incluir y estudiar, pero no lo hiciste suficientemente.
Entonces si entraste, reconociste lo importante, pero no profundizaste. Por lo tanto encontraste solamente una parte de lo que tenías que encontrar. Subinterpretación. Sobreinterpretación es cuando encuentras el estudio, escoges bien, escoges lo que había que escoger, pero le das significados que no entendía, el autor no tenía esa intención. Le das significados que tal vez tú le aportas de manera independiente al autor original. Y eso se llama sobreinterpretación. Mi hermano y mi hermana, húyale a eso. Eso no es bueno. Si quieres interpretar lo que la Biblia dice, húyele a esas tres. Ahora, cuando interpretes, cuando tengas el estudio del texto y de los detalles y vas a dar interpretación, necesitas acordarte que esa interpretación del pasaje bíblico tiene que ser auténtico. Auténtico quiere decir de acuerdo al original, al autor. Tiene que ser mostrar unidad. Unidad quiere decir, si el autor dijo eso aquí, habrá dicho algo distinto. Esto que estoy interpretando que dijo se contradice con otras cosas que él mismo dijo en otros de sus libros o en el resto del libro que estoy estudiando. Cuando hagas una interpretación necesitas, además, es consistente con otros libros del autor o con otras partes de la escritura. Consistente, simple. Al decir consistente, necesitas asegurarte que lo que has interpretado en otras secciones de la escritura es consistente con lo que estás interpretando en este. Por último, simplicidad. La Biblia no es un libro de códigos. Las figuras literarias no son códigos. Las alegorías no son códigos. Las simbologías no son códigos. Son maneras, figuras retóricas de uso en los distintos estilos literarios. Y tienen una manera de ser interpretados. La Biblia está dado en lenguaje sencillo. Entonces interpreta el primer simple significado que está allí. No trates de ignorar lo simple, la interpretación simple, para encontrar algo más complicado. En pocas palabras, lo que estoy diciendo, no compliques, no inventes lo que ya está inventado. Trata de entender cuál es la idea simple. En una oración, en un párrafo, la idea simple está asociada a los verbos primarios del párrafo. Sujeto, verbos, predicado simple. Ahí tienes la idea simple primaria. El resto es secundaria y es complemento de lo primario. Necesitas ser honesto. No puedes insertar tus opiniones, insertar tus desacuerdos, cambiar lo que está allí. Tienes que ser honesto. Tienes que decir lo que Pablo dijo. Tienes que decir lo que Moisés dijo, lo que Ruth dijo. Tienes que ser honesto y honesta, mi hermano. Te animo a hacer eso. Ahora, cuando hablamos de interpretación, perdón, me salté un poquito. La aplicación puede estar orientada al contenido, pero también la aplicación puede estar orientada a la conducta de las personas. Es importante ese detalle y se los recuerdo. Aquí les dejo un primer ejemplo, Romanos 12, 1 al 4, con algunas anotaciones. Este es un ejemplo que utilizamos en IVAC y me permite recordar un poco sobre la observación. Entonces, por ejemplo, él se da cuenta que por lo tanto es una partícula que nos permite, que nos conecta con información que está detrás. Normalmente se dice algo y luego, por lo tanto, es una partícula de conclusión, de resultado, y luego hay una declaración posterior. Cuando tu texto empiece con por lo tanto, tienes que ir a estudiar para atrás para saber qué es lo que formó la conclusión, lo que motivó la conclusión. Empiezas a observar una palabra como hermanos. Bueno, se refiere a manera literal o manera figurativa. Y anota la observación en el estudio del paso número 1. Figurativa. Hermanos de fe. Dice, tomando en cuenta la misericordia de Dios.
Entonces, tomando en cuenta se vuelve una frase importante. Entonces, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, no es el verbo, ahí no está el verbo, esto no es un verbo, esto es un gerundio. Un gerundio no es un verbo. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta, les ruego, verbo. ¿Qué significa rogar? Bueno, te vas al diccionario, a la palabra en original, que entendían en aquellos tiempos el significado de rogar. Encuentras en el diccionario la palabra en griego y luego ves analizas los distintos significados y escoges cuál es el que se aplica a tu texto. Que cada uno de ustedes en adoración espiritual, bueno, tampoco es la acción, pero parece que es una actitud para poder poner en práctica el verbo. Una actitud, un estado necesario para poder practicar. Les ruego a cada uno de ustedes en adoración espiritual. Solo un momento, ahora tengo ofrezca. Le ruego, ofrezca. Ya tengo un segundo verbo. Voy y estudio esta palabra en el original y me doy cuenta que es un verbo. Entonces la acción es ruego, la acción es una apelación, el ruego es de que ofrezcan. Esto está conectado completamente, esto es una relación. Él les ruega que ofrezcan sus cuerpos. ¿Qué significa ofrecer? ¿Qué entendían por ofrecer? Someter. Encuentro la palabra, si encuentras ofrecer en tu concordancia, te va a dar un número strong. Ese número al final de la concordancia, ahí están las palabras en griego y en hebreo con su significado original. Al mismo tiempo veo que hay una lista. Ofrezcan el cuerpo literal o cuerpo figurativo, ok, como sacrificio vivo, santo y agradable. No, tengo una lista, 1, 2, 3, 4. Esa lista habla sobre el sacrificio. El sacrificio tiene 4 características. Son características del sacrificio. Dice que tiene que ser vivo, santo, agradable. Vivo, santo y agradable. 3. En la Biblia trata de interpretar las palabras en una lista juntas. Busca los significados separados, pero sabiendo los significados, entonces encuentras cómo era ese sacrificio, qué entiendo por un sacrificio vivo, santo, agradable. Y esa idea es la que necesito interpretar y extraer. Al mismo tiempo me doy cuenta que no se amolden, me doy cuenta que es un imperativo, es una orden. ¿Qué significa amoldarse en el griego? Y encuentro el significado, ajustarse, seguir la línea de, ¿verdad? Empiezo a hacer el análisis no solamente de las palabras, pero la relación entre sus palabras. Interesante porque dice que ofrezca su cuerpo, pero luego también dice que sea transformada la relación de su mente. Entonces, ofrecer el cuerpo tiene implicaciones en la mente, consecuencias en la mente. Al ofrecer mi cuerpo como sacrificio vivo, los resultados cambian la mente, el corazón, las intenciones. Luego dice, mediante la renovación de su mente, así. Esto es una partícula de resultado. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que provocó este resultado? Que pueden comprobar. Esto es un efecto. Esto es un efecto. ¿Qué es lo que causó este efecto? Que se pueda comprender la voluntad de Dios. Esto que dice aquí, transformados mediante, esta es la conexión entre ellas. Transformados mediante la renovación de la mente, produce que podamos comprender la palabra y la voluntad de Dios. Luego otra lista. ¿La voluntad de quién? De Dios, ¿verdad? No del mundo, pero al mismo tiempo que es agradable, buena, perfecta. Y vemos que se repite de nuevo agradable. El sacrificio es agradable y se encuentra una voluntad agradable de Dios.
Entonces, mis hermanos, esto es un pequeño ejercicio de cómo hacer un estudio de un texto. Analizarlo, aquí se podría hacer mucho más. Esta lista de observaciones las voy describiendo alrededor. Luego, cuando estructuro, tomo en cuenta algunas conclusiones de allí. Pero en especial, cuando redacto la proposición central del texto, incluyo algunos de los significados que me permiten redactar esa idea principal del texto. Aquí tengo este otro ejemplo que se los quiero dar para que lo puedan estudiar también. Es Deuteronomio 6 al 1 al 3 y puedan estudiar las anotaciones que originalmente se hacen. Este es otro pasaje también para lo que tengan ahí como ejercicio, para que vean repeticiones, cuerpo, cuerpo. Tenemos Padre Celestial, Padre Celestial. A veces las repeticiones nos indican énfasis del autor. Siembran, ciegan, recogen. Esto es lenguaje de qué. Otro tipo de observaciones. Veo las palabras que se utilizan. Vean en celeste: comer, vestir, beber. Lenguaje cotidiano, ¿verdad? Puedo ver afanarse en repetición. Todas estas cosas, todas estas cosas y todas estas cosas. Bueno, claramente hay un énfasis de totalidad. Veamos a dónde está. ¿Por qué los gentiles buscan? Vuestro Padre Celestial sabe que ustedes tienen necesidad de estas cosas. Buscad primero el reino de Dios y la justicia, y estas cosas serán añadidas. ¿De qué quería hablar en este versículo el Padre? De estas cosas que a veces toman una preponderancia que no debía de tener en nuestras vidas. Muy bien. El Padre sabe lo que necesitamos, pero Él provee todas estas cosas y serán añadidas, pero primero hay que buscar el reino de los cielos. Muy bien, mis hermanos, esto es un adelanto, como les decía, para entender un poquito sobre la primera etapa del estudio del texto. Que el Señor me los bendiga, que el Señor me los proteja. Los lanzo, por favor, los invito a repasar sus cursos de hermenéutica para poder hacer una interpretación justa, honesta de la palabra de Dios. ¿Ok? Oremos. Padre, gracias, Señor. Te bendecimos, Señor. Gracias por tu amor. Te pedimos nos guíes en el transcurso de este curso. Te pido por mi hermano y mi hermana que nos observan y nos escuchan en estos momentos. Te pido que puedas dirigirles y entrenarles y darles de herramientas nuevas para glorificarte mejor y más, Señor, en la manera en la que manejan los textos y los comunican y enseñan a otros, Señor. Padre, te pido que nos permita seguir considerándonos eternos estudiantes del estudio y la comunicación de tu palabra. Que nunca que nos creamos que ya sabemos, lo sabemos todo, sino que con humildad vengamos siempre a querer crecer. Es una preciosa y es un honor, una preciosa responsabilidad y un honor impresionante. Gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hasta luego. Que el Señor nos bendiga.